los 39 artículos de la fe. La pregunta que siempre nos estamos haciendo aquí es ¿en qué es lo que creemos? ¿Recuerdan ustedes que en Hechos 2:42 la iglesia primitiva siempre partía diciendo Lucas en este versículo que esa iglesia primitiva perseveró en la doctrina de los apóstoles? La doctrina es la enseñanza. Ujú. La iglesia primitiva siempre tuvo presente un elemento clave. Definía en qué creía. Es una pregunta que nosotros recurrentemente nos tenemos que hacer. ¿En qué es lo que nosotros creemos? Ahora sí pueden encender la luz, por cierto. No hay problema. Em, los tres elementos básicos para poder responder a la pregunta ¿en qué es lo que creemos? Son fundamentalmente la primacía de las escrituras, que junto con ello, por cierto, debemos entender la unicidad de las escrituras y la claridad de las escrituras, y como un elemento clave, como conclusión de ello, es que las escrituras, o sea, la palabra de Dios, son suficientes para poder establecer en qué creemos. Entonces, las escrituras son lo primero, de ahí partimos. Las escrituras tienen la palabra de Dios, me refiero a esto, tienen una unicidad, son un bloque completo. De hecho, hablamos de la Biblia, aunque es una colección de distintos libros, pero tienen un solo hilo conductor, una sola temática, ¿ya? No son temáticas distintas, es una misma historia, que es la historia de Dios y de su salvación hacia la raza humana, y sin duda la claridad de las escrituras, dado que si bien fue inspirada por Dios, y ya hemos visto también en los artículos anteriores, esta inspiración permite que Dios comunique la fe a la que nosotros estamos accediendo, ¿no? En qué creemos, en otras palabras. La conclusión de los tres elementos anteriores es que para un cristiano verdadero, las escrituras deberían ser suficientes para responder a todos los elementos propios de la vida, absolutamente todo. Si uno, por ejemplo, y ya lo hemos visto en algunos mensajes, si una persona se dice cristiano, creyente, nacido de nuevo, pero no encuentra en las escrituras todo lo que le permita responder al vivir en el mundo, en su propia época, y tiene que buscar afuera elementos, entonces lo que está planteando de manera quizás implícita esa persona, que la escritura no es suficiente. Por ejemplo, y en algún momento pusimos el ejemplo de la justicia social. Si nosotros pensamos que esta doctrina, que está muy desarrollada en algunas iglesias, de la justicia social, que es darle igualdad al ser humano, que los ricos no exploten a los pobres, etcétera, etcétera, la distribución y todo ese tipo de cosas, y lo buscamos en un modelo humanista como el socialismo, y entonces uno se autodefine como un cristiano de izquierda, porque ese modelo viene del mundo de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo esa persona es que las escrituras no son suficientes para responder a todos los aspectos de su vida, que tiene que buscar algunos elementos fuera, ¿ya? Bueno, eso es sumamente peligroso para un cristiano nacido de nuevo, que dice creer en las escrituras y que éstas son suficientes para creer y para poder vivir en el mundo, enfocado y orientado a vivir como un hijo de Dios. Si necesito elementos que no encuentro en la Biblia, entonces lo que estoy diciendo es que la Biblia no tiene todos los elementos necesarios. ¿Ok? Pasa lo mismo con modelos de derecha. Mm, Si, por ejemplo, pensamos que el único resguardo a la propiedad privada lo encontramos en un modelo capitalista o de libre mercado, y por lo tanto le sumamos al cristianismo bíblico esos elementos del capitalismo, del libre mercado, lo que estamos diciendo entonces es que la Biblia no cautela esos aspectos de propiedad privada, por ejemplo. Y en realidad la Biblia contiene todos estos elementos.
De hecho, no existe un modelo integral más completo que la misma Biblia para responder a todos los elementos de la necesidad del ser humano viviendo en sociedad en cualquier época y en cualquier lugar del mundo. Porque el cristianismo es un modelo, es una cosmovisión integral en sí misma. Y las escrituras son la raíz de ese modelo, de esa cosmovisión. ¿Ok? Bien. Eso es lo que hemos dicho hasta el momento y hemos establecido en esta perspectiva para responder en qué creemos a la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es, qué rol tiene cada una de las personas dentro de la triunidad? O sea, un cristiano que cree en las escrituras, que adscribe a lo que las escrituras dicen, entonces sin duda debe creer en la existencia real de un Padre, Dios Padre, creador, de un Dios Hijo, redentor y de un Dios Espíritu Santo que acciona de tal manera de irnos transformando. ¿Ok? Eso lo dice la Biblia. Ujú. Si no creo en algunos de esos elementos, si yo, por ejemplo, soy arriano, y vamos a hablar de esto un poquito, ¿no? Los arrianos no creían en la triunidad de Dios, en la Trinidad. Ujú. Por lo tanto, entonces no califico en el sentido escritural para ser cristiano. Ujú. Convertido, nacido de nuevo y quien se somete a las mismas escrituras. ¿Ok? Ahora bien, también estuvimos hablando gracias, estuvimos hablando de las escrituras, las mismas escrituras, y también definimos cuáles son estas escrituras que nos permiten y nos dan orientación para saber en qué creer. Las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, y establecimos que estas son, de acuerdo al patrón canónico, que es lo que vimos en las últimas semanas, estas escrituras son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y por lo tanto no le concebimos o no aceptamos que los libros apócrifos o deuterocanónicos tengan la misma autoridad que esos 66 libros. ¿Ok? Ahora vamos a ir al, al próximo de los artículos, el artículo octavo. ¿Cuál es este? Ahí dice 6, pero en realidad debe decir 8. Pequeño error ahí. El artículo de los 39 artículos de fe, el artículo octavo dice acerca de los credos. Los tres credos, el credo niceno, el credo de Atanasio y el comúnmente llamado credo de los apóstoles o credo apostólico, deben ser admitidos y creídos enteramente, porque pueden ser probados por el testimonio muy cierto de las sagradas o de las santas escrituras. Uh-huh. Eso es lo que dice el artículo 8 de los 39 artículos. Ahora, quiero que antes de ir a algunas preguntas y que abramos un poco el espacio de discusión, y luego entonces vamos a seguir con ese artículo, que leamos tres textos bíblicos. El primero, si puedes buscarlo, por favor, amor, la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 12 al 16. Vale, si tú puedes buscar, por favor, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 6 al 14. Entonces, Estela, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 12 al 16. Luego, vale, va a pasar acá a leer segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 14. Y yo voy a leer el texto de Judas. Ok, algunos versículos. Entonces vamos con primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 12 al 16. ¿Qué dice esto? Por favor. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo,
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos entonces con 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 14. Dice así: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Muchas gracias. El primer texto 2 veces menciona una palabra clave allí, ¿no? No sé si ustedes lo pudieron captar, la profesión de nuestra fe, ¿no es cierto? ¿Qué es profesión? No está refiriéndose a una carrera. Ajá. Profesar. Ajá. Es ir adelante con una fe en algo confesado. ¿Ya? A eso se está refiriendo. Y el segundo texto no es menos importante que el anterior, justamente está hablando de las verdades que Timoteo recibió de Pablo. ¿Cuáles son esas verdades? Las verdades reveladas, enseñadas y ciertamente entonces creídas y que le daban sustento, digamos, contenido a la fe. Hace unos días atrás estuve en una conferencia de una iglesia acá en Chile. La temática que se nos pidió poder compartir, se me pidió poder compartir, fue la temática relativa a cuáles son las razones de por qué los cristianos abandonaban la iglesia. ¿Ya? Y me basé en algunas estadísticas reales, en algunos hechos reales, y sobre todo en el caso de Chile, no solamente fuera de Chile, uno de estos elementos claves y reales de por qué, sobre todo jóvenes, se van de la iglesia, es por la falta de contenido en la fe. ¿Ok? O sea, se cree, pero no se sabe en qué se cree. No se, no se ha respondido a esa pregunta de la cual nosotros partimos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? ¿En qué creemos? Ok, miren lo que dice, por favor, el apóstol Judas en el capítulo, perdón, en su carta, aquí no hay capítulos, hay un solo capítulo, los versículos 1 al 7, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Okay? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten al libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay dos elementos claves que menciona Judas, ¿no? El primero tiene que ver con una fe. Estábamos hablando de la profesión, ¿no es cierto? Ir adelante con la fe recibida, con esa fe que una vez fue dada, dice Judas. Pero por otro lado también menciona algo que es la condenación. ¿A quiénes? ¿Por qué se da esa condenación? A los que no creen, justamente, que muestran con ello que no conocen a Dios. Ok, vamos entonces a hacer algunas preguntas esta noche. Estas preguntas son 4 preguntas muy sencillas, 3 o 4. Primero, si la Biblia contiene todo lo que necesitamos creer, ¿son de verdad necesarios los credos? Segundo, ¿se irá al infierno una persona simplemente por no creer en los credos? Tercero, ¿deberían repetirse los credos durante el culto cristiano? Y de ser así, ¿deberían usarse más o menos a menudo de lo que se usan en estos momentos? Quizás hay una cuarta pregunta que deberíamos hacernos también, ¿no? La cuarta pregunta es muy sencilla. ¿Conocen los credos? ¿Los han escuchado antes? La primera pregunta. Si la Biblia, sabemos, hemos dicho, la Biblia es suficiente, las escrituras son suficientes para nuestra fe. Si la Biblia contiene todo lo que necesitamos creer, ¿son entonces de verdad necesarios los credos? No son necesarios. Felipe dice que no. Son una ayuda, ¿ok? Ok, ya. Yo creo que no. Ok, ya. Tú coincides entonces con Felipe que seguramente no son necesarios. Son una ayuda, dice Felipe. Ok, está bien. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Estela? Como un refuerzo, como un pequeño refuerzo de todo lo que deberíamos hacer. Ok, ya. Son un refuerzo, como un resumen de todo lo que debíamos creer. Un recordatorio, ¿ya? Como la Biblia resumida en un capítulo, wow. Sí, eso es bastante desafiante, ¿no? A ver, Fiore, Es total también, pastor. Buenas noches. ¿qué No, crees no, tú? pastor. No, pastor. Ok, perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta entonces casi surge de la anterior, ¿no? ¿Se irá al infierno una persona simplemente por no creer en los credos? No, sí. No son los credos, sino lo que profesan los credos. Ok, ahí hay un punto interesante. No en los credos, no en la autoridad del credo, sino en lo que dice el credo. ¿Ya? Eso sería, ¿sí? Ya, ok. Tercera pregunta, ¿deberían repetirse los credos durante el culto cristiano? Ujú. De vez en cuando. Entonces eso sería, debería usarse más a menudo lo que se usan en estos momentos porque prácticamente no los conocemos. ¿Ya? Ok, ya. Ahí cuando dirigía los cultos, Felipe, en ocasiones estos credos aparecían. Vamos a ver cuáles son los credos. ¿Qué dicen los credos? ¿Ya? Y esto va a ser una muy buena práctica para poder entender lo que los cristianos desde los primeros siglos han estado confesando. Ok, el primer credo que vamos a estudiar es el credo de Nicea. Aparte del credo de los apóstoles, el credo de Nicea es probablemente la declaración de la fe cristiana más aceptada y reconocida universalmente. De hecho, el credo de Nicea fue adoptado por primera vez en el año 325 en el concilio de Nicea. Estamos hablando del 325, digamos, ya 1700 años. Ahora, el emperador romano Constantino había convocado al concilio de Nicea. Recuerden ustedes que en el año 313 fue Constantino, el emperador, que establece el cristianismo como la religión oficial del Estado. Entonces convoca a un concilio, el concilio de Nicea, con el propósito de unificar la iglesia cristiana con una sola doctrina, o sea, saber en qué se creía, especialmente en temas como la Trinidad o la deidad de Jesús, si era Dios o no, porque estaba muy fuerte en aquella época el arrianismo, que era esta postura, esta enseñanza de que
la Trinidad no tenían, los integrantes de la Trinidad no tenían la misma deidad o la misma esencia. ¿Qué es lo que dice el credo de Nicea? Por favor, cuando lo lea, piensen si es en lo que creemos, ¿ok? Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y uno podría con esto ir haciendo un checklist, un chequeo, ¿no es cierto? Sí, en esto creo o no, ¿ok? Les voy a dar esa opción de que puede que no crean en algo de lo que dice esto. Creador, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reinado no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero o mundo futuro. Amén. ¿Ok? Ahora, a este credo sí se le han hecho algunas revisiones, incluyendo una revisión que se llama, y en algún momento ustedes la van a encontrar, es la cláusula filioque, se llamaba, cláusula filioque. ¿Qué es? El concilio de Constantinopla en el año 381, recuerden que el credo de Nicea es del año 325, ¿ya? En el año 381 amplió el lenguaje del credo para aclarar el concepto ortodoxo de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en el primer credo no aparecía tan claramente los conceptos sobre las tres personas con la misma esencia y sobre todo en Cristo como Dios en esencia. Entonces, en esta versión, que hoy se conoce como como el credo de Nicea, es la versión en que se aclara este concepto de la Trinidad. Ahora, en general, el credo de Nicea es, como decíamos, un buen resumen de las doctrinas cristianas. Sin embargo, hay dos cuestiones principales. La primera es que muchas veces posiblemente ustedes han escuchado, noten ahí donde dice creemos en la iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Han escuchado el concepto de iglesia católica y apostólica, ¿no es cierto? Bueno, no se refiere en el original de este credo, de esta confesión, no se refiere a la iglesia católica romana como la conocemos hoy. La palabra católica, de aquí surge, es o significa universal. La verdadera iglesia católica son todos aquellos que han puesto su fe en Jesús para salvación. Somos parte de la iglesia universal o católicas. El término en griego es católicos, ¿ya? Aquí también está el otro concepto, el apostólico, apostelos. Y este concepto no tiene tanto que ver con autoridad como con función en sí misma, ¿ya? Entonces rompe inmediatamente el esquema de una iglesia única, católica, apostólica y romana. Lo rompe completamente por el lenguaje utilizado en su origen. La verdadera iglesia católica o iglesia universal está conformada por todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, lo han confesado
como el Hijo del Dios viviente, y como dice Juan 1:12, le han recibido y han creído en su nombre, independientemente si están en una iglesia o en otra, ¿ya? Es la iglesia invisible, es justamente un concepto bastante claro. Además, apostólico significa construida sobre la enseñanza de los apóstoles, no en la sucesión apostólica de Pedro, sino en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, ¿ya? Por lo tanto, no es una declaración que apoya la sucesión apostólica, sino la enseñanza apostólica, ¿ya? Ahora, en segundo lugar, el bautismo para la remisión de los pecados es un concepto muy mal entendido. El bautismo, eso nos podría llevar a la otra pregunta, ¿el bautismo es necesario para la salvación? Si una persona no se bautiza, ¿no se salva? Es un mandato, pero no creo que sea excluyente. Así. Ajá. Es un mandato, pero no es excluyente. Cuando veamos lo del bautismo vamos a verlo con más detalle, pero el bautismo en sí no salva. Es la expresión de una decisión que me permite ser salvado por Dios. Es la expresión visible o externa. Uh-huh. Exacto, o si no sería salvación por obras. Ahora, interesantemente, este credo de Nicea es el único credo que se acepta en las iglesias cristianas de Oriente como de Occidente. O sea, si ustedes van a una iglesia ortodoxa copta en Egipto, la iglesia ortodoxa en Etiopía, la iglesia ortodoxa en Grecia, en Grecia, o la rusa, ¿no es cierto? O la rumana, o la ucraniana, van a encontrar que aceptan este credo, así como la iglesia católica apostólica romana y como las iglesias protestantes o evangélicas. Todas aceptamos este credo, ¿ya? Ahora, vamos al segundo credo. Este es un credo mucho más, ustedes ya lo van a ver, mucho más complejo en la terminología, en el lenguaje. Noten lo que dice, dice, este es el credo de Atanasio, ¿ya? Atanasio fue un creyente del siglo II aproximadamente, pero este credo es más o menos del siglo V. No tiene ninguna relación directa con Atanasio. ¿Ok? Se basa en las enseñanzas de Atanasio, pero no es que él lo escribió. Dice, ¿qué es lo que dice este credo, el credo de Atanasio? Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guarde esta fe íntegra y pura, sin duda, perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Hijo y del Espíritu, es toda una, perdón, es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria y en una misma majestad, así como es el Padre hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo, o sea, son la misma esencia. Así como el Padre es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente, omnipotente es el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo, y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores,
El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, ni engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y es hombre de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino solo Cristo, un solo Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino porque la humanidad ha sido asumida en Dios. Uno, absolutamente, no por una mezcla de sustancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne hacen un solo hombre, así Dios y el hombre hacen un solo Cristo, el cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal, y quien no lo crea fielmente no puede salvarse. ¿Qué les pareció esto? Bueno, es enorme, ¿no es cierto? El credo de Atanasio en latín era quicumque vult. Esas son las palabras que iniciaban. Así comienza con esas palabras en latín ese credo. Y en latín, estaba hecho en latín. Ese es un resumen de la doctrina cristiana. Tradicionalmente se cree que fue escrito por Atanasio, que fue un arzobispo de Alejandría, que vivió en el siglo III o IV, pero no es así. Algunos historiadores y estudiosos cuestionan esa autoría. ¿Por qué? Porque el credo de Atanasio en realidad fue escrito para refutar las herejías que se habían comenzado a desarrollar en el siglo III, pero que se hicieron en el siglo VI muy fuertes. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretendía este credo, si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Presentar la deidad y la humanidad de Cristo, porque en esa época el arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo, estaba presentando otras posturas muy distintas a lo que presentaba la palabra de Dios. Entonces esto fue una respuesta. Ahora, el credo de Atanasio es un resumen de la doctrina cristiana fundamentalmente sobre los temas de la Trinidad y de la deidad y de la humanidad de Cristo, y se ve muy claramente ahí. Hay algunas cosas que debemos tratar. En primer lugar, la expresión, ya la vemos también aquí, universal. Nuevamente se refiere a la iglesia universal, también en el original es católicos. Ya hemos visto que esto significa universal. Ahora, por otro lado, este credo es mucho menos usado en Occidente y en Oriente no se usa, no se acepta en Oriente. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, parte con cláusulas condenatorias, que no se salva, ¿no es cierto? Bueno, las cláusulas condenatorias aquí lo que apuntan es, de alguna manera, a decir, el que cree en algo que contradiga el credo es que no conoce a Dios, al Dios de la Biblia, y por lo tanto está destinado a la condenación. Evidentemente, así, si yo no creo en la Trinidad, por lo tanto, no creo en el Dios que presenta la Biblia. Ajá.
El credo refleja aquí fielmente la Escritura, lo que la Escritura enseña, no porque tenga autoridad por sí mismo, sino porque es la autoridad de la palabra que está reflejada aquí. Ahora, ustedes vieron el lenguaje utilizado. Bueno, en realidad, este credo no fue escrito pensando en las congregaciones, sino en los alumnos de teología. Ujú. Pero es contundente. Pues, Ujú. Vamos al último de los credos. es interesante ¿Ah? como refuta variantes del cristianismo, como por ejemplo los testigos de Jehová, Ujú. ¿cómo se llaman los adventistas? Sí, ajá. Sí, refuta esas variantes del cristianismo bíblico. Ahora, vamos al último, al credo de los apóstoles. Posiblemente este es el más conocido de todos. Y nosotros en la iglesia anglicana, sí, muchas veces también, sobre todo en algunos cultos se utiliza. El credo de los apóstoles no está, no está en la Biblia. No es que los apóstoles escribieron este credo, ¿no? El credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, pero resume la enseñanza que dieron los apóstoles. Por el contrario, fue escrito al menos unos 150 años después de que todos los apóstoles habían muerto. Es del siglo, es año 200 más o menos. Se llama Credo de los Apóstoles porque se supone que es un registro de lo que los apóstoles enseñaron, un resumen completo. El Credo de los Apóstoles dice esto: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María o de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna o vida perdurable. Este credo de los apóstoles es un buen resumen de la doctrina o enseñanza cristiana. Sin embargo, hay dos problemas para muchas iglesias con este credo. Primero, en cuanto a la frase descendió a los infiernos. Algunas iglesias no creen que, digamos, se preguntan, ¿no? ¿Fue que Jesús bajó al infierno entre su muerte y su resurrección? Ahí se cuestiona para algunas iglesias. Y nosotros ya lo hemos tratado, este tema, ¿no? de la bajada de Jesús a los infiernos, como lo dice la Biblia, ¿ya? Y lo dice los credos, lo enseña la Biblia y lo dice los credos. En segundo lugar, el segundo problema es en cuanto a, nuevamente, al mismo concepto, el de la Iglesia Universal o Iglesia Católica. Y nuevamente en los tres credos aparece exactamente el mismo término y se refiere a la Iglesia Universal, no a la Iglesia Romana. La verdadera iglesia, nuevamente, es la que ha puesto su confianza o ha confesado a Cristo como Señor y como Salvador. Ahora, vamos a un resumen haciendo esta pregunta. ¿Por qué el artículo 8? ¿Por qué debemos creer en lo que dicen los credos? ¿Es una cuestión de tradición? ¿Qué tienen que ver los credos y la iglesia primitiva? ¿Ya? ¿Cómo nos lleva esto a declaraciones doctrinales en nuestro propio contexto de iglesia? En hacernos unas preguntas: ¿en qué creemos? ¿Cuáles son las enseñanzas que aceptamos y transmitimos? ¿En qué debería o en qué basa su fe la iglesia y cada uno de los creyentes? Bueno, primero digamos que los credos están presentes y es uno de los 39 artículos de la fe para el anglicanismo, no porque sea una cuestión de tradición, sino porque establece en realidad el resumen de las enseñanzas completas de las Sagradas Escrituras. Fundamentalmente es por eso, porque no se aleja en nada de lo que dice la Biblia, sino que al contrario resume muy bien. Entonces, en la iglesia anglicana se usa normalmente el credo de los apóstoles en los cultos, los que somos pastores o sacerdotes en la iglesia anglicana, tenemos una, no quiero decir rutina,
uh, un devocional diario, donde estos credos están presentes diariamente. Y por eso muchas veces lo sabemos de memoria. Pero también el credo de Nicea, por ejemplo, en la Santa Cena, cuando tenemos reuniones presenciales, sí efectivamente, de hecho lo hemos hecho nosotros, lo hemos presentado, lo hemos dicho, a ver, leámoslo un poquito, pensemos en esto, si lo creemos, confesemos ante Dios en lo que creemos, lo hacemos, ¿ya? Y en esto no es una cuestión, insisto, de tradición, sino de convicción de que en realidad está resumiendo lo que efectivamente creemos y es, como decíamos delante, casi una lista, un chequeo en la lista de, sí, efectivamente yo creo en esto, creo en esto, creo en esto. Ahora, para la iglesia primitiva no fue extraño esto, ¿ah? De hecho, tener estas fórmulas de en qué creemos, que son los credos, estaban presentes incluso en los textos que nosotros leímos al principio. Ujú. Eh, ya en el año 200 habían aparecido ciertas fórmulas como estas, ¿no es cierto? Y cuando se oficializa el cristianismo en el año 313, los credos no eran extraños para la iglesia. De hecho, cuando se oficializa el cristianismo, el credo se repite en las iglesias. O sea, ya lo conocían, ya lo sabían. El credo de Nicea lleva ese nombre porque se creyó que se había oficializado en el Concilio de Nicea del 325 porque ya se conocía antes, pero en realidad ese fue, digamos, se oficializa en el año 381 con esta fórmula que habíamos dicho delante, ¿no? Filoquia. El credo de Atanasio, en cambio, como decíamos, es del año 500 y se estableció como una enseñanza de teología para los estudiantes, por eso es el lenguaje más complejo. No estuvo pensado en las congregaciones, pero sí en el seno de la iglesia. La doctrina de la Trinidad aparece allí en el credo de Atanasio con una fuerte influencia de Agustín, incluso. Eso es muy uno no sabe si el credo de Atanasio influyó a Agustín o Agustín influyó en el credo de Atanasio, están en la misma línea, ¿no? Y sí nace para contrarrestar y responder al arrianismo y a otras herejías que rechazaban la Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué los credos? Porque conocer a Dios es una experiencia integral y el cristiano debe reconocer esto. No creemos solamente en un Dios que es, sino un Dios que se relaciona y que se comunica. Debemos saber en qué creemos acerca de ese Dios y no simplemente como muchos que dicen creemos en Dios, pero no saben acerca de qué creen en Dios. Las enseñanzas, lo que Dios demanda. Entonces, teniendo este reconocimiento, si nosotros entendemos cuál es el contenido de la fe, esta sana doctrina, deberíamos por lo menos ser capaces, cuando sabemos, estos credos nos permiten saber cuándo, como decía Felipe antes, en una iglesia hay errores, o cuando en una iglesia se está enseñando sanamente la palabra de Dios. Porque si uno hace este checklist en un mensaje, en un culto, se va a dar cuenta cuán lejos o no está de la enseñanza bíblica. Se puede reafirmar la verdad y detectar el error. Son buenos indicadores. Es necesario, por lo tanto, tener en la iglesia hoy en día una especie de declaración doctrinal. ¿En qué creemos? Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? O el desafío es, ¿para qué vamos a escribir una nueva declaración o inventar una nueva fórmula si los cristianos antes de nosotros lo hicieron tan fielmente como estos credos? Ajá. Es como exactamente como tratar de reinventar de nuevo la rueda. Si durante siglos los cristianos se pusieron de acuerdo basado en la palabra de Dios en que en lo que se creía y esto determinaba si había una sana doctrina o no, ¿para qué vamos a estar inventando algo nuevo a menos que nos queramos separar de la doctrina bíblica? Por eso nos ayuda mucho sobre todo el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es el más antiguo de todos. Algunos dicen que era la fórmula que se usaba para el bautismo.
Ahora, esto no está tan seguro, ¿ah? Pero dicen algunos historiadores que el candidato que se iba a bautizar debía aprenderse bien el credo de los apóstoles, estar convencido de que estaba convencido y confesar para ser bautizado. Esa era la fórmula para ser bautizado. Ese es el porqué del artículo 8. ¿Cuál es el artículo 8? Lo voy a poner como lo habíamos puesto al principio. Dice 6, pero debe decir 8. El artículo 8 dice sobre los credos. Los 3 credos. El niceno, ya lo acabamos de revisar. El de Atanasio y el de los apóstoles deben ser admitidos y creídos enteramente porque pueden ser probados por el testimonio muy cierto de las Escrituras. Ahora, ¿nos vamos al infierno si no creemos en el credo? No. ¿Pero nos vamos al infierno si no creemos en lo que el credo dice? Sí. Ahí está la respuesta. ¿Ok?